mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre más un lanzamiento de Taramps, la consola mezcladora T0602 Player, que es una consola mezcladora que tiene 6 canales de entrada, 2 canales de salida. Vamos a ver todos sus detalles y también cómo se usarla. Vamos a ver todos los detalles de ella y también aquí todas sus funciones como sus ajustes, sus entradas, sus salidas y también un punto muy importante, su player, cómo hace su funcionamiento. ¿Ok? Vamos a ver en detalles. Bien amigos, como podemos ver aquí, tenemos la consola mezcladora Taramps T0602 Player. Aquí tendremos 6 entradas de audio y 2 salidas, una principal y una auxiliar, donde tenemos también aquí una entrada USB que vamos a hablar más adelante. En las entradas, las 6 entradas, tenemos 2 entradas XLR para micrófonos. Aquí muy importante, los micrófonos tienen que tener baterías internas. No pueden ser micrófonos que necesitan de Phantom Power. Aquí tendremos más 4 entradas line, donde tenemos entradas RCA y entradas P10 en todas ellas. Aquí tenemos controles de ganancia de entrada de todos los canales y también tenemos controles de ganancia de salida en todos ellos. Otro punto ahora muy importante son los controles de tono. Aquí tendremos los controles de tono en 4 tonos diferentes. Entonces tenemos los tonos High, Mid-High, Mid-Low y Low. En High, la frecuencia central es de 12.000 Hz, 12K, donde tenemos la variación de menos 15 dB hasta más 15 dB en cada uno de ellos. El tono Midi-High es en 2500 Hz, el tono Midi-Low es en 300 Hz y el tono Low, los bajos, son en 80 Hz. Aquí, en esta consola, tenemos un punto muy diferente de las otras consolas y muy importante para así hacer los ajustes, principalmente para uso en micrófonos, que son los controles de efecto. Exactamente, aquí tenemos el control de los efectos. Aquí, en cada uno de los canales, tenemos el control de su intensidad. Aquí tenemos el control del tiempo, del eco, y aquí de su repetición. Entonces tenemos cómo ajustar el tipo, el cómo quiero, el eco, y aquí la intensidad en los diferentes canales. Otro punto, también muy importante, tenemos aquí las llaves que pueden hacerlo mute, apagar el canal, que están a una distancia muy segura para el uso. Y también tenemos en verde aquí los indicadores de señal de audio. En rojo tenemos el indicador de clipping. Así, si tengo un uso del canal donde tengo la saturación del señal de audio, tengo la indicación aquí en lo LED rojo. ¿Ok? Otro punto también importante, tenemos aquí los controles de la salida auxiliar, que puede ser usada en otro sonido. Entonces yo tengo aquí la fase, 0 grados y 180 grados. Y aquí su control de intensidad. Aquí
tenemos el control de volumen master de toda la consola, también con su indicación de clipping en rojo. Y aquí tenemos el player con su volumen, su control de tracks, play, pause, ecualización de folders y también su modo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos FM, MP3 por medio de los USB y también Bluetooth. Muy importante, puedo parear mi mobile con la consola y así hacer los sonidos por ella directamente. Aquí tenemos la entrada USB para un pendrive con MP3 y aquí tenemos una salida para auriculares exactamente para monitorear el MP3. ¿Ok? Aquí tenemos el botón de encender y apagar y aquí las salidas auxiliar RCA y P10 y también la salida principal RCA o también P10. Un punto importante, tengo aquí dos entradas, pero todo el procesamiento de la consola es mono, así puedo entrar con izquierdo y derecho. Tengo una mixer que ya suma los dos canales y hace todo el procesamiento. Y aquí en la salida tenemos salidas iguales, mono, exactamente por la suma de los canales, por la suma de todos los señales. Aquí entonces tenemos la salida. Entonces es una consola mezcladora mono, mismo con las entradas estéreo. ¿Por qué? Porque tengo la suma del señal. ¿Ok? La consola también tiene su control a larga distancia exactamente para el control del player. Entonces aquí tenemos también todo el control del player de la consola aquí a tu mano. Tenemos también un conector aquí para entrada de remote y salida de remote. Entonces puedo accionar de la consola para un amplificador sin problemas. También puedo accionar la consola con un estéreo. Y aquí tenemos el conector de alimentación de la consola con positivo y negativo para 12 voltios. Pero puedo usar aquí una fuente externa universal de 12 voltios que tenga 650, 700 miliamperios de alimentación. ¿Ok? Bien amigos, aquí vamos a encender la consola mezcladora. Podemos encender por el botón, un clic longo. Así tendremos la consola encendida. Aquí ya en la función radio, donde podemos seleccionar lo modo Bluetooth y también lo modo USB, así que poner un pendrive con canciones. Aquí en la radio vamos a hacer una prueba del señal de audio. Entonces vamos a poner en una radio aquí. $89,1. Aquí tendremos el señal del player. Ya podemos ver que tiene señal, pero está con su ganancia en mínimo. Vamos a poner señal. También podemos ver el volumen del player aquí, que va desde 0 hasta 30. Entonces podemos aquí poner ganancia y también ganancia en final. Y aquí podemos poner el volumen final del sistema. ¿Ok? Podemos apagar la consola aquí con un clic longo. Podemos encender y apagar la consola
por el control a larga distancia. Entonces aquí podemos ver que encendemos. Podemos cambiar de radio para Bluetooth. De Bluetooth para radio. Y podemos apagar con un clic longo en el botón de encender y apagar. ¿Ok? Otro punto muy importante, aquí en las entradas, podemos poner aquí entonces micrófonos o micrófonos. Y también podemos poner en los lines RCA, podemos poner players como estéreos, como también aquí micrófonos que son hechos ya con la salida RCA o con otros equipos de audio que tienen salida RCA. Aquí también podemos usar en la salida de helio una salida aquí, la principal, para un procesador de audio, para un ecualizador. Podemos salir o directamente para un amplificador sin problemas. Y aquí en la salida auxiliar, muy importante, podemos linkear con otro sistema de audio, con otro auto por medio de cables RCA y haciendo la entrada de audio en el procesador del otro auto o en una entrada auxiliar del otro audio. Así podemos manejar, controlar directamente los dos autos por medio de la consola. ¿Ok? Como vemos, es una consola muy completa que tiene player, que puede ser usada con USB MP3, puede ser usada con entradas RCA, con micrófonos, puede ser usada también con Bluetooth, muy importante, y también tiene la radio para todo uso. Así puede ser usada desde su auto en control de los tonos y de todas las entradas de audio de su auto Open Show. También puede ser usado en iglesias, en bodegas, en su negocio, sin problemas. Es una consola completa. ¿Por qué? Porque tiene control de entrada de audio, control de tono muy detallado con 4 tonos para lo control. Tiene control de salida así. De cada una de las salidas se tiene lo control de ganancia de esta salida. También tiene lo control de su volumen master, lo control de la salida auxiliar y también todo lo control de lo player, donde tenemos Bluetooth y FM, y también tenemos lo USB con MP3. ¿Ok? Entonces, es una consola muy completa para su sistema. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!